Hola chicos, ¿cómo están? Soy la maestra Jime, estoy aquí para poderles guiar un poquito en temas matemáticos. El tema que vamos a ver el día de hoy es acerca de los números enteros. Vamos a reconocer los elementos del conjunto de números enteros, ejemplificando situaciones reales en las que se utilizan los números enteros negativos. Antes de comenzar con este bonito tema, quisiera que desarrollaran esta actividad lógica que es muy importante también dentro de las matemáticas. ¿Sí? Vamos a tratar de obtener el resultado de la interrogante que tenemos ahí, ¿sí? Verificando cada uno de los elementos y conociendo cuál es el valor de cada uno de los elementos. Fijémonos bien en los elementos y en los signos matemáticos que tenemos también ahí. Vamos a pausar un ratito el video. Pausenle y traten ustedes por su propia cuenta de saber cuál es el valor de la interrogante y luego comparamos conmigo a ver si es que llegamos al resultado correcto. Páusenlo por favor en este momento. 3, 2, 1. Vamos a resolver ahora conmigo y veamos si es que llegaron al mismo resultado que vamos a obtener en este momento. ¿Ya? Primero, cuando tenemos este tipo de actividades, ¿sí? Nos vamos a fijar en los elementos que tenemos aquí. Si ustedes se fijan, déjenme cojo el lapicito. Si ustedes se fijan en esta parte, en las bebidas que tenemos aquí, si ustedes se fijan en estas tres bebidas, las tres son exactamente iguales. Eso quiere decir que las tres bebidas deben tener el mismo valor. ¿Cuál sería el valor que al sumarlas, que sean la misma, ¿no es cierto? El mismo valor que al sumarlos 3 veces, pues me dé como resultado 30, ¿no es cierto? Que es lo que me está dando aquí. ¿Cuál sería ese valor? Correcto, ¿no es cierto? Sabemos que cada bebida, yo les voy a escribir aquí a un ladito, que cada bebida tiene un valor de 10. Si sumamos los tres números, me va a dar como resultado 30. Es decir, hallamos cuál es el valor de cada una de las bebidas. ¿Sí? Vamos con el siguiente. El siguiente tengo una bebida y 2 hamburguesas. Ya conozco, si ustedes se fijan, esto es importante siempre que se den cuenta que sea exactamente el mismo elemento, ¿no? Esta bebida es exactamente igual a las 3 de arriba, quiere decir que tiene un valor de 10, que es el que ya hallamos anteriormente, ¿no es cierto? Ahora, si tenemos que la bebida tiene un valor de 10 y aquí tenemos 2 hamburguesas que son exactamente iguales, ¿cuál será el valor de cada hamburguesa que tenemos ahí? Correcto, ¿no es cierto? Esta va a valer 5 y esta va a tener un valor de 5. Si sumo 10 más 5 más 5 me va a dar el valor que tengo ahí, que es 20. Vamos con la siguiente, ¿no? Operación. Tengo aquí una hamburguesa que es exactamente igual a las hamburguesas anteriores. Quiere decir que esta hamburguesa tiene un valor de 5. Y tengo aquí 2 papas fritas y acá 2 papas fritas. ¿Cuánto es el valor de las papas fritas que tenemos aquí? Correcto, ¿no es cierto? Ustedes me van a decir aquí es 2 y aquí es 2 porque si sumamos 5 más 2 más 2 me va a dar un valor de 9. ¿Ya? Seguimos con la siguiente operación. Tengo aquí la hamburguesa que es exactamente igual a las anteriores, que tiene un valor de 5. Tengo una papa frita, eso es importante que se den cuenta, ¿sí? Acá teníamos 2 papas fritas, ¿ya? Si aquí tengo, y cuando tenía las 2 papas fritas le dimos un valor de 2, entonces, ¿cuál es el valor de cada papa frita? ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que es 1. Y el valor de la bebida, esta bebida es exactamente igual a las anteriores, 10. ¿Listo? Hasta aquí ya hallamos. Ahora, aquí viene una parte muy importante. Siempre tenemos, cuando son ejercicios de razonamiento y estamos utilizando operaciones matemáticas, es importante siempre fijarnos en los signos, ¿sí? En todas estas 3 operaciones voy a poner en un círculo que tenemos aquí. Todas eran sumas, ¿sí? Si se fijaron eso ustedes inicialmente, ¿no es cierto? Bien, pero acá si se fijan aquí tengo una suma y aquí tengo una multiplicación, ¿sí? Entonces eso es importante también que ustedes
tomen en cuenta cuando tenemos las operaciones, ¿no es cierto? Bien, ahora aquí hay otra cosa, que cuando es una operación combinada quiere decir que hay diferentes signos que se deben utilizar para realizar la operación: suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación. Tenemos varias operaciones, hay que respetar un orden en la matemática. ¿Sí? Siempre se respeta un orden. ¿Cuál es el orden para resolver operaciones combinadas? ¿Sí? Empecemos desde el inicio. Esto ya iremos trabajándole, pero más en los próximos videos. Pero adelantémonos un poquito. El orden de las operaciones matemáticas, cuando tenemos signos de agrupación, es lo primero que se tiene que hacer. ¿Cuáles son los signos de agrupación? Las llaves, los corchetes, los paréntesis. ¿Sí? Luego que resolvemos las operaciones que están dentro de estos signos de agrupación, se debe resolver primero la potenciación y la radicación. ¿Sí? Luego, en el orden que aparecen, siempre desde la izquierda hacia la derecha. Luego, las operaciones que tenemos que resolver es la multiplicación y la división, siempre en el orden en el que aparecen, de izquierda a derecha. Si está primero la división, resolvemos la división y después la multiplicación, o viceversa, siempre lo que aparece primero, pero en ese orden, respetando siempre ese orden. Y al último, se deben desarrollar las sumas y las restas. ¿Sí? Entonces, siempre respetando ese orden. En la matemática es así, eso es lo que tenemos que respetar. Listo, con este paréntesis, sigamos. Aquí tenemos una suma y una multiplicación. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que resolver aquí? ¿No es cierto? Ya nos acordamos de eso, que debemos resolver primero la multiplicación, ¿sí? Y luego la suma, ¿sí? En ese orden. ¿Qué pasa si es que no hubiéramos respetado el orden de las operaciones matemáticas? Fíjense que nos va a salir un resultado diferente. Hagámoslo solamente para que se den cuenta, ¿sí? Si yo realizo la suma, como está aquí, ¿no es cierto? 5 más 1, 6. Y de ahí el 6 multiplico por el 10 que tengo aquí, ¿sí? ¿Cuánto me da? Me va a dar 60, ¿no es cierto? 5 más 1, 6, por 10, 60. Pero ese no es el resultado porque estamos resolviendo de manera incorrecta. No estamos respetando el orden de las operaciones. Lo que tenemos que hacer entonces, primero si multiplicamos, va a ser 1 por 10. Vamos a hacer esta multiplicación. 1 por 10, 10. ¿No es cierto? Ahora, al 10, a ese resultado, le vamos a sumar, ¿sí?, el 5 que tengo acá. ¿Cuánto me da? Correctísimo, ¿no es cierto? El resultado es de 15. Esta es la respuesta correcta, ¿sí?, que debíamos haber llegado. Espero que sí la hayan llegado, estoy segura que sí, que llegaron a la respuesta correcta. Seguiremos haciendo más operaciones de este tipo de lógica, que también es muy importante trabajarlo, ¿no?, para la matemática. Bueno, ahora sí, continuemos. Vamos a lo que vinimos, ¿no es cierto? El tema de hoy es el conjunto de los números enteros. Entonces vamos a entender un poquito mejor de qué se tratan los números enteros y cuáles son los números enteros. Primero, es importante que ustedes sepan que los números enteros se representan con una Z mayúscula, tal como me está indicando aquí, ¿sí? Cuando nosotros veamos en los textos, en los libros, a veces nos ponen solamente, nos representan de forma simbológica. Vemos la Z mayúscula, estamos hablando de los números enteros. Ahora, los números enteros se clasifican en tres partes. Se clasifican en los enteros negativos, que tenemos aquí, ¿sí? Los enteros negativos, que estos se representan con una Z y el signo menos acá. Tenemos el 0, que también forma parte de los números enteros, y tenemos los números enteros positivos, que se representan con la Z y el signo más en la parte superior derecha, ¿no?, para ir reconociendo cómo se representa cada número entero, digamos, ¿no? Bueno, entonces con esto tenemos que los números enteros negativos siempre van a estar precedidos por el signo menos y los números enteros positivos van a estar precedidos por el signo más,
¿sí? Entonces, forman parte todos estos números que acabamos de ver, este conjunto de números, de los números enteros. Es importante decir que los números enteros no tienen decimales, es decir, no va con la coma, ¿no es cierto? Y números hacia la derecha después del número entero. Bien, entonces, dentro de estos, de los enteros positivos, o podemos también decirlo, que son los números naturales, ¿no es cierto? Los números enteros positivos van a ser igual a los números enteros, a los números naturales, ¿ya? Perdón. El número, entonces, consta de las siguientes partes, ¿no es cierto? Fijémonos en este ejemplo que tengo aquí, ¿ya? El número consta del signo y del valor numérico, ¿sí? Todo número siempre va a tener un signo y el valor numérico. En este caso, el número es un entero negativo. ¿Por qué? Porque está precedido por el signo menos. ¿Cómo leemos? Menos 24, ¿ya? En el otro ejemplo, tengo este número de aquí, que está precedido por el signo más y el valor numérico es del 17. ¿Cómo se va a leer? Más 17. ¿Sí? En el un caso tenemos un entero negativo, en el otro caso tenemos un entero positivo. Continuemos. Es importante tomar en cuenta que cuando un número no tiene signo, carece de signo, no se le ve el signo, es un número positivo, ¿sí? En este caso, en el ejemplo que tenemos aquí, ¿sí? Fíjense que no hay el signo y está el número, el valor numérico es del 35. Quiere decir que este número es más 35 o 35, se le da cualquiera de las dos formas, ¿sí? Pero nosotros ya sabemos que es un número entero positivo porque no está el signo. Solo cuando sea un número entero negativo es importante, ¿sí?, que se le coloque el signo antes del valor numérico para identificar que es un número entero negativo. En los positivos no, ¿sí? En los positivos no pasa nada, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que un número, cuando tiene el signo más, está precedido por el signo más o no tiene signo más, es un número entero positivo. Hay otra cosa importante que tengo que decir. El 0, que pertenece también a los números enteros, ¿no es cierto?, es el único número que no tiene signo, ¿sí? El 0 es el único número que no podemos decir que es positivo o es negativo. El 0 es un número neutro, ¿sí? Entonces el 0 no es ni positivo ni negativo, ¿sí? Listo, continuemos. Vamos a realizar con esto un ejercicio para ver si es que me lograron entender. Voy a ir haciendo con ustedes, ¿sí?, estos ejercicios para ir identificando cuáles son los números enteros en toda esta serie de números, ¿cierto? Vamos, nos dice la orden, nos dice encerrar en un círculo los números que son enteros. Vamos a ir viendo de uno en uno cuáles son números enteros. ¿Listo? Ya. Otra cosa, antes de empezar con el ejercicio, aquí si se fijan que tengo 17 sextos, tengo una fracción, ¿sí? 17 sextos es una fracción que está compuesta por el numerador y el denominador, ¿sí? Que si lo identificamos sabemos que es una división, ¿sí? Una fracción es una división. El numerador, que es el número que está en la parte de arriba, ¿sí?, se va a dividir entre el denominador, que es el número de abajo, siempre en ese orden. Siempre el numerador, el número que está arriba, se divide entre el número que está abajo, que es el denominador. Es decir, es como que le hiciera esta operación. 17 dividido para 6. ¿Ya? Entonces, eso a tener en cuenta, ¿sí? Cuando nos piden hallar o reconocer los números enteros y, por ejemplo, me están dando una operación aquí, tenemos que resolver esa operación para saber si es que el resultado es un número entero o no lo es, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir porque es una fracción, no es un número entero. Vamos a tener fracciones que si las resolvemos, es decir, si dividimos el numerador entre el denominador,
vamos a obtener como resultado un número entero, por lo tanto sí, sería un número entero. ¿Listo? Entonces, vamos resolviendo el ejercicio, perdónenme. Ya, vamos a ir resolviendo el ejercicio de aquí. ¿Sí? Fijémonos. A ver, el primero me dice menos 24. Menos 24, ¿es un número entero? Claro que sí, es un número entero negativo. ¿Por qué? Porque no tiene decimales. Y acuérdense que los enteros no tienen decimales, es decir, no tienen la coma. Sí, pero sí pueden ser positivos y negativos. ¿El 0 es un número entero? Por supuesto que es un número entero. Dentro de la clasificación de los números enteros hablamos que el 0 también formaba parte de los números enteros. 17 sextos es un número entero, pues no lo sé si es que no realizó la división, ¿no es cierto? Entonces vamos a resolver la división de esta fracción y determinar si es que me da como resultado un número entero, lo encerramos y si no, pues no, ¿no es cierto? Aquí, acordémonos cómo se dividía. Tomo el primer número, como no me alcanza, tomo el siguiente número, 17 para 6, ¿sí? Vamos a buscar un número que multiplicado por el 6 se me acerque más al 17. ¿Cuál es ese número? El 3 no puede ser, porque si yo le multiplico 6 por 3, 18, ¿sí? Es un número mayor al 17. Yo tengo que ver un número que se aproxime al 17 o que sea, ¿no es cierto?, ese número. Pero aquí ya estoy viendo que no, ¿por qué? Porque es un número primo, ¿no es cierto? Entonces va a ser el número 2. 2 por 6, 12. Acuérdense que aquí restábamos el 12, la multiplicación, 17 menos 12 me da igual a 5, ¿sí? 5, como es menor que el 6, tengo que aumentarle un 0. Y acuérdense que cuando aumentábamos un 0, aquí se agrega la coma, ¿sí? Y cuando agregábamos la coma, ¿sí? Ya no es un número entero, sino un número decimal, ¿sí? Entonces ya hasta ahí sabemos. Terminamos para que se acuerden de la división. En este caso sería un número que multiplicado por 6 se aproxime a 50, va a ser el 8. 8 por 6, 48. Y bueno, y puedo seguir sacando más, aumentando ceros y sacando más y más y más decimales, pero ya hasta el momento lo que yo quería saber es que si era un número entero o no, no es un número entero, entonces no lo voy a encerrar. Listo. Vamos con el siguiente. 31 séptimos. ¿Es un número entero? Si es que lo dividimos, pues tampoco, ¿no es cierto? No me va a dar. Me va a dar como resultado un número decimal. Menos 1. Sí, es un número entero negativo. 15. Tenemos, acuérdense que aquí no hay el signo, por lo tanto es un número entero positivo. Menos 8, número entero negativo. Menos 9, número entero negativo. 14 séptimos. ¿Sí? Una fracción, una división. Vamos a dividir 14 entre 7. ¿Cuánto nos da? 2. Por lo tanto, sí. Nos da como resultado un número entero, entonces sí lo encerramos. Menos 3, entero negativo. 300, positivo, un entero positivo. Menos 300, un entero negativo. Menos 5 tercios. Aquí a la simple vista sabemos que nos va a dar como resultado un número decimal negativo, por lo tanto no es un número entero. Menos 6 tercios. ¿Sí? Si divido 6 entre 3 me da 2. El resultado va a ser menos 2. Va a ser un número entero negativo, por lo tanto sí es. Menos 7 entre 1. Todo número dividido para 1 es el mismo número, ¿no es cierto? Por lo tanto el resultado es menos 7. Sí es un número entero negativo. Menos 81 entero negativo. Menos 82 entero negativo. 80 entero positivo. 0,1. El rato que ya tiene un decimal ya no es un entero, ¿no es cierto? Entonces no va a estar dentro de nuestro grupo de números enteros. 323 sí es un entero positivo. 1,3 decimal no es un entero, ¿no es cierto? Menos 53 sí es un entero negativo. 51 tercios. Si es que dividimos 51 entre 3, hagamos 51 dividido para 3. Tomo la primera 5 para 3 a 1. 1 por 3, 3. ¿No es cierto? Le resto, vamos a hacer un poquito más rápido. 1 por 3, 3. Le resto de 5. ¿Cuánto me queda? 2. Bajo la siguiente. 21 para 3, 7. 7 por 3, 21. De 21, 0. ¿Sí? Como aquí me llegó a dar en esta parte 0, ¿sí? Quiere decir que como resultado tengo un número entero. Quiere decir que si es un número entero,
¿sí? 51 tercios, ¿cierto? Menos 8/32, ¿sí? Aquí no me va a dar como resultado. Acuérdense que siempre el numerador se divide entre el denominador. Y cuando el numerador es menor que el denominador, ¿sí? Me va a dar automáticamente, yo sé que ya me va a dar como resultado un número decimal. El número entero va a ser 0, y me va a dar números decimales. Por lo tanto, no lo vamos a encerrar. Y por último tenemos el menos 4, que sí es un entero negativo. ¿Listo? Este sería el resultado, ¿sí? De estos ejercicios de aquí. Bien, pasemos a lo siguiente. ¿Cómo podemos representar los números enteros en la recta numérica? Hay que tener en cuenta que para cada número entero hay un punto en la recta numérica, ¿sí? El 0 siempre se va a encontrar en el centro de los enteros positivos y de los enteros negativos. Si ustedes se fijan aquí, que yo tengo en la recta numérica el 0, ¿no es cierto? Si nos fijamos, a la derecha del 0 están los enteros positivos, hacia el más infinito, y hacia la izquierda del 0 están los enteros negativos, ¿sí? Hacia el menos infinito, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el punto que le corresponde a cada número entero? ¿Sí? Acuérdense que siempre al lado de 0 empieza el más 1 o el menos 1, siempre, ¿sí? No hay otra forma, siempre va a empezar el más 1 o el menos 1 que esté junto al 0, digamos, ¿sí? Positivos hacia la derecha del 0, negativos hacia la izquierda del 0. Hagamos un ejercicio que tenemos aquí, ¿sí? En el que nos piden ubicar los siguientes números enteros en la recta numérica. En este caso, como en mi recta numérica no hay el 0, le voy a poner yo, ¿no es cierto? Ya, aquí le vamos a ir a ubicar el número 0. ¿Sí? Me dice que le ubiquemos el menos 5 en la recta numérica. Ya sabemos que los enteros negativos están a la izquierda de 0. Por lo tanto, desde el 0, desde el punto donde está el 0, vamos a contar 5 puestos hacia la izquierda, ¿sí? Entonces vamos a irnos saltando. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Quiere decir que el menos 5 se va a encontrar aquí. Me disculpan de mis números porque estoy amenazada, no me puedo escribir bien, ¿ya? Entonces aquí está el menos 5. Vamos con el siguiente, nos pide el menos 3, asimismo del 0, como es negativo hacia la izquierda. 1, 2, 3, ¿sí? Entonces aquí yo le voy a ubicar que este es el menos 3. ¿Qué más me pide? El 4, pero el 4 no tiene signo. ¿Cuáles eran los números que no tenían cuando no tienen signo? ¿Cuáles son? Correcto, ¿no es cierto? Es un número entero positivo. Los positivos están a la derecha del 0. Saltamos 4 espacios. 2, 3, 4. ¿Sí? Quiere decir que el 4 está aquí. ¿Ya? Vamos con el 3. Tenemos un entero positivo. 1, 2. A ver, le puse mal. A ver, 3. 1, 2, 3. Ya. Ahí está, ¿ya? Y tenemos el menos 7 negativo. Quiere decir que vamos a correr 7 puestos desde el 0, ¿sí? ¿Podemos correr ya 2 puestos desde el menos 5 que ya contamos? Sí, ¿no es cierto? Claro que sí. Pero bueno, hagamos todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quiere decir que acá está el menos 7, ¿ya? Y por último el 8 positivo a la derecha de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Quiere decir que el 8 está aquí. Listo. Entonces hemos logrado ya ubicar los números enteros positivos y negativos en la recta numérica. Vamos ahora a realizar una actividad, ¿sí? En la que ustedes van a hacer ejercicios muy similares a los que acabamos de hacer, que hicieron conmigo, ¿sí? Quiero que ustedes le intenten hacer, son ejercicios muy parecidos a los que ya hicimos. La primera parte en el orden nos dice encerrar en un círculo los números que son enteros, que ya lo hicimos, ¿sí? Acuérdense que los números enteros son los enteros positivos, los enteros negativos y el 0. Los números enteros no tienen decimales.
Cuando un número entero no tiene signo, quiere decir que es positivo. Y si es que me ponen alguna operación como fracciones, tenemos que resolver y ver si el resultado es un número entero o no lo es. Una cosa que quiero aclarar aquí es que en este caso, por decir, veamos este de aquí, menos 8 quintos, ¿sí? Es una fracción, sino que está representada de otra forma. Pero es lo mismo, ¿no es cierto? Eso es como que les hubiera puesto así, ¿ya? Para que no se desconcentren en esa partecita, ¿sí? Es exactamente como una fracción cuando lo vean así, ¿ya? Da lo mismo, es una fracción. ¿Sí? Y la otra orden nos dice, en una recta numérica ubica los siguientes números enteros, que también ya lo hicimos y que estoy segura que les va a ir súper, súper bien. ¿Sí? Entonces espero que lo hagan en un cuadernito que tengan, ¿sí? Realicen estos ejercicios. Si tienen alguna duda, alguna cosita que no entendieron, por favor, no duden en inscribirme, trataré de contestarles a la brevedad, ¿sí? Y no olviden suscribirse a mi canal para que sigan recibiendo todos los videos que voy a estar constantemente subiendo. Espero que haya sido de su ayuda, espero que haya podido aportar en algo a sus conocimientos y pues les veo a la próxima. Chao.